Hoy veremos un reportaje sobre el conflicto armado que ha estallado de nuevo a finales del 2025, entre Tailandia y Camboya a lo largo de su frontera común. Tras décadas de tensiones, una disputa territorial histórica, centrada en áreas fronterizas disputadas como las cercanas al templo de Tamuen Tam y otros sitios patrimoniales, ha derivado en enfrentamientos armados, ataques aéreos, artillería pesada y graves consecuencias para la población civil. Desde julio de 2025, los combates reanudados han dejado decenas de muertos entre civiles y militares, centenares de miles de desplazados, cierre de pasos fronterizos y acusaciones mutuas de violaciones del derecho internacional humanitario. El conflicto, el más grave en la frontera en más de una década, ha llevado incluso a la declaración de ley marcial en distritos tailandeses, mientras ambos estados se acusan de iniciar las hostilidades y de atacar objetivos civiles. A pesar de acuerdos de alto el fuego negociados este año con mediación internacional, esas treguas se han visto socavadas y el uso de armas pesadas, incluidos ataques aéreos, cohetes y artillería, ha agravado la crisis humanitaria en la región. Bueno, queremos cambiar de tema para hablar de otra de los tópicos que se está tomando la agenda internacional y que tiene que ver con este nuevo conflicto armado en Asia, esta vez entre Tailandia y Camboya, países vecinos que ya tienen una larga data de enfrentamientos cruzados, pero que ahora muchos temen de que pueda esto desembocar en una guerra. ¿Es posible que eso ocurra? Se lo vamos a consultar a Francisco Ocaranza, académico y analista internacional de la Universidad Bernardo Higgins. Francisco, muchas gracias por estar en Mega Noticias Mundo. Buenas tardes, Pablo. Gusto saludarlo. Muchas gracias, buenas tardes. Ya son cerca de 16 fallecidos por estos enfrentamientos cruzados ahí en la frontera de Tailandia y Camboya. La preocupación no solamente está en el sudeste asiático, sino también a nivel internacional, por lo que señalaba anteriormente, ¿no? La posibilidad de una guerra que ambos países no han descartado. ¿Qué tan cerca estamos de un conflicto a ese nivel en esa zona? Bueno, siempre puede pasar. Ese es lo primero que uno debiera responder. Toda vez que no es una cuestión nueva, no es una coincidencia, no es fruto de un error lo que está pasando. Vale decir, estamos, Pablo, frente a lo que llamamos una frontera caliente, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros, desde donde estamos, incluso para el mundo occidental, no está, digamos, ocupando los primeros espacios de la agenda noticiosa. Pero aquí hay una historia muy larga. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, como tiene tantos elementos, podríamos decir, es que puede pasar cualquier cosa, podríamos esperarnos cualquier cosa. Hoy en día ellos dicen que lo van a arreglar de manera bilateral. Entonces le han dicho a los Estados Unidos, le han dicho a los chinos, que evidentemente son las grandes potencias mundiales y que tienen también historia en la región y que están interesadas entonces en el cultivo de la paz en este lugar específico. Y también le han dicho a la Organización Internacional Fundamental del Sudeste Asiático, que es la ASEAN, ¿no es cierto?, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, fundada en 1967, tiene 10 miembros, entre ellos Camboya y Tailandia. Pero uno debiera decir, Pablo, que finalmente la historia compartida de estas dos naciones es muy larga. Uno debiera partir muy atrás, pensando en que son zonas de influencia de lo que llamamos la India histórica. Y uno dice, ¿qué tiene que ver aquí la India? Bueno, no por nada conocemos esta región como Indochina, ¿no? Esta que está, podríamos decir, encontrada por lado y lado, ¿no?, por dos grandes potencias de la región o del Oriente, la India y China, ¿no? No es por decir, no es solamente por su ubicación regional, es también por los elementos culturales que uno puede encontrar ahí. Hay que decir que esta región, ¿no es cierto?, está dominada por una matriz cultural religiosa de tipo hinduista y luego budista. Y eso viene de la India, podríamos decir, ¿no? Evidentemente va tomando características tanto manifestadas a través de su arte como de en qué lengua se ocupa, ¿no?, en qué lengua se expresa, no en el sánscrito original, sino que va derivando las lenguas locales. Y eso ya indica mucho, tanto como el conflicto del Medio Oriente, que uno lo explica más allá de las causas coyunturales a través de su historia. Es historia larga, ¿no es cierto?, y que está completamente gobernada, podríamos decir, por las ideas, por la ideología y por las religiones. En este sentido, entonces, lo que tenemos, Pablo, es como siempre una situación llena de elementos culturales, políticos, evidentemente económicos, militares,
está cruzado por el nacionalismo, ¿no? Está cruzado por la intervención extranjera, ¿no? Hay que decir que esto es fruto también del fenómeno colonialista del siglo XIX, especialmente de la ocupación francesa. Exacto. Hasta el año 1954, forma parte del contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y de la intervención rusa o soviética, digamos, por un lado apoyando a Vietnam, en este caso, con los chinos apoyando a Camboya, ¿Francisco? y irónicamente a Pol Pot y al Khmer Rouge, ¿no es cierto? Y con los norteamericanos, con este aliado por excelencia que hacía las veces de colchón, podríamos decir, sí, en el oriente, que era Tailandia. No, es un tema de larga data, más de 100 años, ¿no? Después de esta ocupación francesa en Camboya, nunca, al parecer, se definieron bien las fronteras, si bien están delineadas. Los países, al parecer, no estaban muy de acuerdo, y hay un antecedente que fue clave, ¿no? Que fue que hay un templo que data de más de 1000 años que se encuentra en la frontera, que finalmente ambos países, Tailandia y Camboya, fueron a la disputa a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que termina fallando hace algunos años atrás a favor justamente de Camboya. Sin embargo, Tailandia nunca estuvo de acuerdo y los enfrentamientos militares han seguido. Tú lo decías bien, ambos países han pedido que van a solucionar esto de manera bilateral, le han pedido a las principales potencias, Estados Unidos y China, que no se entrometan. Pero claro, ¿cómo podrían resolverlo si esto ya viene de larga data? No es primera vez que tenemos muertos en la frontera y sabemos que la tecnología y las capacidades militares van cada vez aumentando. De hecho, Tailandia es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. ¿Pueden los dos realmente aunar criterios y generar un acuerdo pacífico, no solamente de presente, sino también de futuro? Bueno, cuando hay elementos tan profundos y que se expresan a veces a través de, podríamos decir, objetos o situaciones que son un poquito más que coloquiales, ¿no? Pero que están cargadas de sentido, como el caso que tú mencionabas del templo de Preah Vihear, ¿no? El templo sagrado, santuario sagrado, ¿no? Deriva del sánscrito, ¿no? Eso significa. Que no es de los más importantes del periodo Khmer, ¿no? El periodo Khmer de gobierno del sudeste asiático, fundamentalmente instalado sobre territorio del actual Camboya, que va desde el siglo IX al siglo XV, ¿no? Se caracterizó por la construcción de templos, ¿no? De grandes templos de raigambre hinduista que luego fueron administrados por el budismo, por eso que se mencionaba aquellos antecedentes, ¿no? Y evidentemente, como tú lo mencionabas, en el 53-54, cuando Francia se retira de esta región, ¿no? Bien derrotada finalmente, con regla, podríamos decir, traza fronteras, ¿no? Y traza una línea para dividir Camboya, en este caso, de Tailandia. ¿Basado en qué? En antecedentes que manejaban desde el año 1907, como fruto de un acuerdo, ¿no es cierto?, de un tratado, ¿no es cierto?, entre los franceses y el reino de Siam, Tailandia, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre finalmente? Que este templo queda por poco en territorio camboyano, ¿no? Esto estamos hablando entonces en el año 54, y tempranamente en los 60, por el año 62, bueno, a fines de los 50, el año 62, la Corte Internacional de Justicia lo que hace es fallar la frontera en favor de Camboya, es decir, mantengamos lo que hay, ¿no es cierto? Un uti possidetis finalmente, ¿no? Y bueno, Tailandia nunca estuvo de acuerdo. ¿Cómo será que después desconoce la autoridad de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y luego vuelve a la carga por el territorio y centrado, ¿no es cierto?, simbólicamente en el templo, ¿no es cierto? Eso nos reporta, Pablo, sabemos, grandes recursos económicos, ¿no es cierto?, geoestratégicos. Es una zona boscosa finalmente, selvática, diríamos, ¿no? Pero claro, aquí lo que pesa es el simbolismo, ¿no? Pesa el nacionalismo, pesa finalmente el mensaje. Y lo volvieron a intentar entonces a principios de los años 2000. El año 2013 la Corte ratifica finalmente el fallo. En ese sentido, y entendiendo que el ejército tailandés constituye una potencia regional muy apoyado por los Estados Unidos, por cierto, por los antecedentes que mencionábamos de la época de la Guerra Fría, que da más o menos en relación a 3-1 en materia contingente. En materia de población, hay que pensar que Tailandia tiene 70
millones de habitantes versus 17, 18 de Camboya. El PIB es 10 veces más grande el de Tailandia que el de Camboya. En ese sentido, entonces, hay un tremendo desequilibrio militar, ¿no? Más allá de cualquier cosa. Entonces, teniendo todos estos elementos arriba de la mesa, uno dice, bueno, ¿qué podría pasar? ¿No? Lo que puede pasar en realidad es ponerle fin a las escaramuzas, enfriar, ¿no es cierto? Pero no solucionar, ¿no es cierto? Esto no tiene una solución rápida, no tiene una solución fácil, y es probable, Pablo, que se nos pase la vida a lo que estamos conversando esta tarde, y esto no va a tener solución como otros conflictos de los que solemos conversar y que están evidentemente en la palestra permanentemente. Estoy pensando en el Medio Oriente, estoy pensando en la India con Pakistán, por ejemplo. Son recurrencias, y son recurrencias porque hunden sus raíces explicativas muy profundo en la historia. No son conflictos de 50, de 100 años, son conflictos milenarios, y son conflictos que se sustentan muchas veces en la interpretación que le damos a uno de los aspectos más relevantes de la cultura, que es el fenómeno religioso, ¿no es cierto? Cómo se manifiesta, ¿no es cierto? Y cómo va construyendo una cultura. A partir de eso, y evidentemente combinado con una serie de otros elementos, se van tomando decisiones. Sí. Ahora, ¿podríamos enmarcar este conflicto en lo que sucede hoy en la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China? Por ejemplo, lo que pasa con las Coreas o lo que pasa en Taiwán. ¿Podría este conflicto emerger para un panorama así, entendiendo que Tailandia es un aliado importante de Estados Unidos y de la OTAN, y Camboya más aliado hacia el lado chino? ¿Se podría ver así, o tú ves esto mucho más bilateral que con intereses internacionales? Yo creo que nunca podemos hoy día sacar de la ecuación ni a los Estados Unidos, por lo menos a los Estados Unidos son protagonistas desde el año 17, cuando se transforman en los grandes vencedores de la Primera Guerra Mundial, y claramente de China, especialmente de esta nueva China, ¿no es cierto?, a partir por lo menos de los 70, con posterioridad a la muerte de Mao, cuando se abren al mundo, ¿no es cierto?, y empiezan, como dijo Deng Xiaoping, ¿no es cierto?, a cazar ratones, no importa el color del gato, ¿no es cierto? Entonces se transforma China en uno de los grandes protagonistas del mundo, sale de ese sistema completamente aislado en el cual se encontraba. En ese sentido, entonces, por principio, uno no puede dejar de pensar en ello. Hay que pensar que China lo que está haciendo es construir miméticamente esta nueva ruta de la seda, ¿no es cierto?, por tierra, ¿no es cierto?, y por mar especialmente. Y parte de esa nueva ruta tiene pasajes por Camboya, ¿no? Por un asunto geoestratégico, más allá de que por un asunto cultural. Hay que pensar que China no tuvo especial injerencia política en la antigüedad sobre el territorio camboyano. Sí lo tuvo sobre el territorio de Vietnam y sobre el territorio de Laos, ¿no? Pero no específicamente sobre el camboyano. Había, evidentemente, con el reino Khmer, con sede en Angkor, ¿no es cierto?, relaciones culturales, relaciones comerciales, ¿no? Pero claro, nadie podría ser tan ingenuo de decir que, y esto va a sonar, bueno, conocido, que finalmente la Indochina forma parte del área de influencia, por no decir patio trasero, ¿no?, de China, ¿no? Lo mismo Tailandia. Los Estados Unidos no van a dejar de apoyarlo, no van a dejar de sostener esa relación histórica tan bien llevada para sus propios intereses, ¿no? Ahora bien, si esto tiene la misma potencia, el mismo eco, la misma forma de explicarse que en la época de la Guerra Fría, no estoy tan seguro, ¿no? La dinámica de la Guerra Fría fue muy particular, ¿no? Sabemos que en la Guerra Fría las guerras calientes se libraron evidentemente fuera del territorio soviético y norteamericano. No es exactamente lo mismo probablemente, pero sí tenemos que considerarlo dentro de toda la complejidad del sistema mundial al final, ¿no? O sea, hay elementos históricos profundos que tienen relación con cuestiones que a veces no nos imaginamos, como lo que yo he tratado de mencionar esta tarde, que tiene que ver con cuestiones culturales y religiosas, y hay otras cuestiones que evidentemente forman parte de las relaciones internacionales, de lo inmediato, de las balas, de la economía.